Mi nombre es Andrea Alejandro Freire. Lo que yo más destaco en mi perfil es que soy activista en la misma medida que soy artista. Por el hecho de que para mí es una resistencia vital y además está atravesado por todas las cosas que, como ustedes pueden ver, físicamente me atraviesa. Soy una persona no binaria, soy una persona negra, y otra cosa que no se ve pero sí está es que vivo con VIH. Y todo esto ha hecho que para mí sea importante, más allá de hacer arte por arte, que también es una opción súper válida y súper respetable, pero para mí, lugar de enunciación y para mí vida, es importante juntar mi práctica artística con mi resistencia vital. Mi formación académica sí es un laberinto un poco y una mezcla. Pero además, lo que a mí yo destaco de mi formación es que todos estos procesos por los que uno pasa, ya sea de educación formal y no formal, hacen parte de lo que uno es ahora en este momento, ¿no? Entonces yo no sería yo si no hubiera tenido mi paso por el ITAE, o mi primer paso por la Universidad Casa Grande, donde estudié publicidad con mención en redacción creativa, y luego llegué al ITAE para estudiar teatro y logré finalizar después de mucho tiempo, exactamente 10 años, en la Universidad de las Artes, la carrera de teatro. Pero cuando llego a la universidad, cacho que para mí no era importante solamente quedarme en una disciplina, sino pensar en todas las posibilidades del arte, ¿no? Entonces, y gracias a la universidad pude experimentar, conocer las artes visuales, las artes sonoras, etcétera, etcétera. Pero ese ha sido mi camino de recorrido formal, pero como decía al inicio, para mí también es importante destacar todos los otros procesos no formales de educación en los que uno aprende igual o inclusive más que en estos espacios legitimados del conocimiento. Para mí también todo este proceso de mi niñez, de tener así ganas por escribir, por leer, aún veniendo de un barrio pobre como es el Guasmo, en la ciudad de Guayaquil, siendo un hijo adoptivo como soy, etcétera, etcétera, que logré que más bien tuve la suerte y el privilegio de que mi familia o quienes me rodeaban tuvieran la sensibilidad de darme acceso a libros, a películas, a un montón de recursos que me hicieron quien soy. Y digamos, formalmente, si yo tengo que decir desde cuándo me dedico así a tiempo completo o a conciencia al arte, es desde el 2012, es decir, hace unos 10 años. Pero me parece igual importante valorizar todos estos espacios y que uno tiene previos a, porque son tus procesos de formación y son tus procesos en los cuales vas aprendiendo a hacer, ¿no? Y además, lamentablemente, muchas personas pueden haber tenido la misma intención que yo, los mismos sueños, pero hay toda una serie de factores estructurales que no les permiten llegar a hacer lo que yo afortunadamente sí pude hacer. Es decir, me quiero dedicar al arte y voy a trabajar en esto desde hace 10 años de mi vida. El activismo que yo llevo, uno de los mayores activismos que hago es sobrevivir. ¿Por qué digo esto? Porque resistir a la misma posibilidad de mi existencia, de pararme en un espacio y decir soy una persona trans, no binaria, ¿no? Soy una persona negra, soy una persona con VIH, que más allá del descuido estatal, digo, voy a seguir aquí resistiendo y haciendo las cosas en las que creo. Para mí tiene mucho que ver también con el activismo, pero una de las cosas que a mí me importa o con las que más me llena es la gestión cultural. ¿Por qué? Porque yo creo que una golondrina no hace verano. Entonces, de nada funciona que, a mi parecer, que tú seas el más chévere o la más bacán en lo que haces, si no vas generando espacios para que otras personas, otras mujeres, las disidencias, etcétera, etcétera, también puedan tener estos espacios de apertura y de creación. Y por eso para mí es fundamental la gestión.
porque es un poco desplazar el ego y decir, yo quiero generar este espacio, yo quiero generar estos encuentros, ¿no? Porque realmente para mí, hacer arte es materializar de alguna manera lo que yo siento, lo que me atraviesa, pero para conectarme y mostrarle otra realidad, un universo efectivo a otra persona. Fuera de eso, para mí no tiene sentido hacer arte. Si voy a hacer arte solo para regodearme y o solo para que sea una cosa que yo entienda, para mí no lo tiene. Entonces, para mí la conexión con las otras personas es vital. Entonces, por eso para mí también, como activista, pienso que la gestión es una cosa fundamental en una ciudad como nuestra ciudad, ¿no? Que los espacios institucionales son muy poquitos, entonces los espacios culturales hay que fajarse y crearlos. Y es un acto también de pensar cómo lo que yo hago no se va a quedar solo en mí, sino cómo puedo trascender. Yo no sé si vaya a vivir 10, 20, 30, 40 años, pero lo que yo sé es que mientras viva voy a tratar de abrir estos espacios, así como la gente que me precedió a mí, así como las mujeres trans que lograron la despenalización de la homosexualidad, como la gente negra que luchó por el reconocimiento de su identidad, hizo todo ese trabajo sin saber, sin pensar que eso iba a influir directamente en mí. Para mí la manera de retribuir eso es hacer exactamente lo mismo, abrir espacios a otros universos, a otras miradas, siempre y cuando estas miradas no vuelvan a replicar el status quo que ya tenemos. O sea, ¿para qué más discriminación? ¿Para qué más violencia? ¿Para qué más misoginia? ¿Para qué más racismo? Para mí ya no tiene sentido seguir insistiendo en esos discursos. Entonces, pero abrir estos espacios para que la gente hable de lo que quiera hablar es para mí fundamental. Y ahí, para mí, se ancla mi espacio como activista y mi espacio como artista en la gestión cultural, es decir, abrir espacio para que escuchemos a muchos. Para mí uno de mis mayores referentes ha sido conocer todo el proceso de despenalización de la homosexualidad en Ecuador y cachar cómo a lo largo de la historia se repiten perfiles como el de Marsha P. Johnson en Stonewall del 69, luego tenemos a Madame Satá en Brasil y acá en la despenalización a Mujerón. Y claro, entonces, ¿qué tienen en común estas personas? Que son personas que, digamos, que yo podría decir no binarias, aunque nunca ellas se denominaron en ese espectro, pero por un ejercicio pedagógico, digamos, para entender ahí dónde estaba ubicada su identidad, son personas no binarias, son personas negras, analfabetas, ¿no? Y que estaba atravesando ahí la clase, el género y un montón de cosas que dices, claro, entonces estas personas no aparecen en los archivos que rescatan la historia LGBTI porque son demasiado negras para lo LGBTI, y no aparecen en los archivos de la negritud porque son demasiado maricas para los archivos de la negritud. Entonces, ¿cómo encontrar? Para mí siempre ha sido la pregunta de cómo ir generando un espacio donde todas las existencias podamos estar, ¿no? Y que eso para mí es lo fundamental. Entonces siempre pienso en ellas en el sentido de que si la Mujerón dio toda su fuerza y toda su energía para que se logre este proceso en Ecuador, si la Marsha P. Johnson hace este proceso allá en Estados Unidos en el 69, todo esto viene sumando para que yo ahora pueda estar aquí sentada y hablando de estas cosas. Y por eso ellas son mis referentes, y por pensar también que este espacio de dejar de mirar también la negritud como una cosa monolítica, ¿no? Siempre se piensa, no, hay que combatir el racismo, pero siempre está la imagen de lo negro como si fuera un solo bloque, que es la misma imagen que, por ejemplo, uno tiene de África. Son 54 países, pero uno piensa que es un solo bloque, que se habla la misma lengua, etcétera, etcétera. Entonces sí,
hay que combatir el racismo, pero también hay que combatir la homofobia, también hay que hablar de la lucha de clases, también hay que hablar de otras intersecciones, también hay que hablar del género, porque no es lo mismo ser una mujer trans, negra que vive con VIH que ser un hombre indígena que tiene acceso a ciertos recursos en lo urbano, ¿no? No se trata de hacer la olimpiada de la opresión, a ver quién es peor o quién es mejor, pero sí que tengamos en perspectiva que las experiencias vitales no van a ser las mismas, ¿no? Y cuando yo hablo justamente de ellas, para mí es importante hablar desde este lugar de la raza, porque es un lugar del cual uno, digo, lamentable y afortunadamente al mismo tiempo no puede escapar. Yo puedo con mucho esfuerzo que no se me note que soy marica, pero lo que no puedo ocultar es que soy una persona negra. Yo puedo ocultar que tengo VIH, puedo ocultar que soy marica, puedo ocultar que soy activista, que soy artista, pero cuando yo salgo al mundo, el mundo me lee como una persona negra y eso ya me pone en un lugar. Y eso para mí es fundamental, que hagamos también este ejercicio de pensar, no estancarnos y decir estos discursos que tienen que ver con que no, pobrecito, no sé qué, no tiene que ver con la victimización, tiene que ver con el reconocimiento real de que las perspectivas de vida son diferentes. Hay cosas que nos atraviesan y ya. Ahora el problema es por qué esto tendría que ser una desventaja. Yo soy negro, mi amiga es mujer, mi otro amigo pertenece a la comunidad LGBTI. Pero ¿por qué estas situaciones tendrían que ser una desventaja? Eso es lo complejo. No habría que pensar en términos de, habría que dejar de pensar de que todos somos uno solo, de que igual no existen las razas, la raza es la humana. Dice, ok, pero en hechos y fácticamente sabemos que no pasa eso. Y chévere sería llegar a un momento en el cual lo que importara es que todos seamos humanos y más allá, trascender también lo de la humanidad, porque hay otros cuerpos que viven en este planeta y a los cuales pasamos por encima, pero digamos en este momento fijémonos en el humano. Pero no, entonces no estamos en ese momento, no estamos en ese entendimiento y por lo tanto sigue siendo importante revalorizar y poner en el centro a todas estas existencias que han sido históricamente oprimidas y vulneradas por su color de piel, por sus ideas, por su lugar de origen, por su preferencia sexual, etcétera, etcétera, por su identidad de género. Y por eso para mí es importante decir, ellas son mis referentes. Probablemente no se estaban pensando. Cuando hicieron todas sus acciones, estaban pensando en la sobrevivencia y en lo vital. No estaban diciendo yo voy a trascender, voy a marcar huella en otra persona. Pero al fin y al cabo, las decisiones que uno toma terminan influyendo en otras personas. Y yo tengo la posibilidad de ahora hacer esta mirada y decir, sí, gracias a ellas estoy aquí, entonces por eso ellas siguen siendo mis referentes. La obra, que más bien es un proyecto que ha sido también un proceso en que he trabajado con mucho más tiempo, ha sido el trabajo con los archivos de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, porque lamentablemente Ecuador tiene un mal, y el mal, uno de los tantos males que tiene el Ecuador, es que adolece de la memoria histórica, no solamente para la comunidad LGBTI, no solamente para las mujeres, no solamente para los pueblos indígenas o los pueblos negros. Es una desidia total, estructural del Ecuador por tratar de olvidar su pasado. Somos un país que no conoce, por ejemplo, cómo era la voz de Pablo Palacio, no tenemos archivos de ciertas obras, si no fuera porque Franco Solá emigró a París y ahí catalogaron su trabajo, no lo conoceríamos. Es decir, estructuralmente es un país que tiende al olvido, una y otra vez, una y otra vez. Pero
en este olvido general hay cosas que se acentúan y mucho más lo del proceso de despenalización de la homosexualidad. Y para mí ha sido importante darle así un cuerpo, por lo cual hemos creado esta plataforma, hemos restaurado los archivos que hay, fondos documentales, fondos fotográficos, etcétera, etcétera. Porque también para mí tiene que ver con la potencia de que estos archivos también hacen parte de la historia de la nación, entre comillas, ¿no? Que la historia de la nación no solo son estos grandes hitos que nos cuentan una y otra vez, sino también todas estas pequeñas historias de vida, todas estas pequeñas luchas, pequeñas grandes luchas que se han llevado y que han hecho que el país sea lo que sea en este momento. Y a mí me parece importante justo el ejercicio de reivindicar la memoria. A mí me interesa lo de la despenalización de la homosexualidad, por lo que decía anteriormente, por mi emplazamiento como persona trans, como persona LGBTI. Pero ese debería ser un ejercicio que todos nosotros deberíamos estar haciendo, ¿no? Como tratar de que quienes nos anteceden sigan persistiendo ahí su memoria. Y para mí es fundamental eso, ¿no? Por eso ha sido como el proyecto en el que más he trabajado, la deriva de mi tesis de pregrado, en lo que igual voy a seguir trabajando, porque creo en esa posibilidad también de inclusive cambiar las nociones de lo que es un archivo, ¿no? Entonces, si siempre nos han dicho que la archivística es esta disciplina que hace de ciertas maneras y guarda ciertos documentos, y cuando tienes estas otras vivencias que son tan lábiles, que son tan efímeras o son tan frágiles, no por sí mismas, sino por todo lo que estructuralmente se ha hecho, entonces hay otra manera también de pensarnos el archivo, porque si yo no tengo, yo tengo los documentos, las actas, las fotos, no sé qué, pero tengo ciertos objetos o ciertas cosas que nos dejan las compañeras o nos dejaron las compañeras, y eso también es una manera de archivar, también es una manera de ser repositorio, es una manera de ser memoria. Y que también para mí ahí está la disidencia, es cómo vamos a pensarnos activar la memoria. Si va a ser una cosa lineal en que, en este momento sucedió tal suceso, luego viene tal, chévere, eso podría ser una línea, pero alrededor de esta línea hay un montón de otras capas, de cosas que van sucediendo, grandes y pequeños sucesos en la vida de otras personas, que para mí lo importante de hacer este trabajo de activar la memoria es que dimensionemos la potencia de las micropolíticas también. Para mí es muy importante mencionar a Mujerón, a Gonzalo Abarca, a Fernando Orozco, a Erika Zavala, a Irene León, a Orlando Montoya, que ha sido gente con la cual he trabajado de cerca. Algunos ya lamentablemente ya no están en este plano, ¿no? Pero a otros sobreviven, y para mí es importante porque no solamente son historias o no solamente son generadores de procesos, sino que son personas, ¿no? Y una de las mayores trabas o de lo que ha dificultado todo este proceso de sistematizar la campaña de despenalización de la homosexualidad ha sido el mismo hecho de que muchas compañeras pendían de la fragilidad de la memoria, de lo que se acordara a alguien, de lo que saliera en el relato. Entonces, de que alguien, después de contar muchas veces, se acordara, sí, es que ella se llamaba la Marcos, esta era la Cuatro Pelos, esta era la Chiquita, esta era la Satanacha, etcétera, etcétera, ¿no? Y pensar en ese ejercicio de la oralidad y de darle voz y de darle nombre, aunque ya no esté, para mí es fundamental, ¿no? Porque no se trata de que yo
se me ocurrió la gran idea. Se tratan de procesos colectivos y comunitarios que por más de que yo pueda haber tenido la gran idea, si no hay la interacción real con la comunidad, también es cuando uno se pregunta en qué sentido, desde el punto de vista ético, voy a trabajar la investigación en artes. Voy a trabajar la investigación en artes sin importar los deseos de X comunidad que yo quiero investigar, o voy a hacer a un lado mi perspectiva de artista, de activista, para escuchar. Y lo que yo más he aprendido y rescato de estos procesos es la posibilidad de escuchar a las otras personas. Y ya eso trasciende cualquier otra mirada que se podría decir, entre comillas, de nicho, es decir, lo LGBTI, lo feminista, lo negro, no sé qué, que siguen siendo lugares de enunciación válidos y para mí siguen siendo lugares importantes. Pero cuando tienes la capacidad de escuchar y de conectar con las otras personas, dices, ya, capaz no voy a comulgar nunca con tu manera de pensamiento, pero ahora logro entender de dónde viene. Y esa posibilidad solo se da cuando uno se da la oportunidad de escuchar y crear en colectivo. Porque el resto, porque si tú dices, yo tengo la gran idea y yo voy a explicarle al mundo lo que no sabe sobre tal cosa, es una opción. Pero para mí lo que es más importante es decir, yo quiero hacer esto y quiero hablar de este tema, pero ¿qué pasa por los sentimientos, los pensamientos y los afectos de la gente que está en este espacio, de que está viviendo esto, de que vivió y que logró esto? Entonces cuando yo hago esta conexión y que viene del mundo afectivo, ¿no? Como yo le conozco al Gonzalo Abarca desde muy chiquito en mi trabajo activista, desde los 15 años, etcétera, etcétera. Pero cuando comencé a escuchar qué era lo que realmente ellos querían activar de la memoria y decir, pude tener la posibilidad de decir, claro, es que se trata de la escucha, se trata no de darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Que ha sido una cosa que se ha dicho por mucho tiempo, sino más bien hacer el ejercicio activo de yo con los privilegios que tengo, porque sí, en todo el panorama que he contado igual sigo teniendo unos privilegios, pero tener la capacidad de decir, con todos los privilegios que tengo, me hago a un lado para escuchar y para que el foco esté en esta otra persona, para mí es una de las mayores potencias que tiene el ejercicio artístico. Y que cuando uno no lo hace, por las razones que sea, se pierde de ese proceso de conexión que es fundamental. Y que cuando termine el proceso, la obra, lo que sea, puedas decir, más allá de que crecí como artista, es como la posibilidad de decir, aprendí tanto como ser humano, que para mí finalmente es lo que importa. Es como, si ya sabemos que el arte no tiene una utilidad, no tiene finalidad, más allá de la conexión o del acercamiento al otro, ¿para qué? Para mí no tiene sentido hacer obras o hacer procesos que al final no me dejen nada de crecimiento como persona. Que yo no pueda decir, aprendí esto, escuché esto y entendí y pude ver el mundo desde otra perspectiva por un momento. Yo creo que para una de las recomendaciones, la principal recomendación que yo le daría no solamente a una persona artista, sino a cualquier persona que se dedique a cualquier oficio, es que tengamos el ejercicio activo de escuchar. No importa si eres arquitecto, no importa si eres abogada, no importa si eres artista. El simple hecho de poder, de tener la noción de que tu lugar en el mundo puede ser súper complejo y que tú puedes tener unas miradas valiosas, pero sigue siendo un pequeño y minúsculo lugar en relación a todo lo que es el mundo. Y cuando uno escucha, se da cuenta de que hay otras perspectivas y de que hay otras realidades que no te atraviesan,
por X, Y, Z, pero que eso no hace que sean menos reales y menos tangibles. Y para mí ese ejercicio es fundamental y que tiene que ver con poder también activar la sensibilidad, de decir, ok, a mí no me ha pasado esto, a mí no me ha atravesado esto, no lo entiendo, no lo dimensiono, pero voy a hacer el ejercicio de escuchar, y cuando uno hace el ejercicio de escuchar, aprende. Porque también otra recomendación que yo le daría a cualquier artista es hacernos la pregunta de por qué y para quién estoy haciendo lo que hago, ¿no? Porque si estamos haciendo esto solo por ego o solo para una élite, para mí, no desde una visión aleccionadora ni moralizante, pero para mí no tiene sentido. Ya el arte es elitista, ya el mundo es discriminador, ya el mundo es homofóbico, racista, clasista. Y si tú solo aumentas esto, no estás haciendo nada radical ni nada innovador. Estás siguiendo en el status quo del mundo. Pero si tienes la posibilidad de escuchar y de preguntarte para qué, para quién y por qué, como un ejercicio de autocrítica, no un ejercicio que te va a paralizar y te va a decir, no, lo que tú estás haciendo está mal, sino como el ejercicio activo de decir, voy a pensar mi práctica artística, voy a pensar desde el lugar en el que estoy, desde el oficio en el que tengo, qué estoy dando yo en el mundo. Ese es para mí como hacerse esas preguntas, que no tienen por qué, yo no te voy a dar las respuestas, porque no va por ahí, pero hacerse las preguntas para mí es lo más valioso.